Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Con el gusto de siempre, los saluda su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una emisión más de su programa Debate. Bueno, nuestros amigos en el panel también se encuentran la licenciada Arcelia Guerrero, también Arcelia González, perdón, y Francisco Romero. A veces confundo porque en lugar de Arcelia en Guerrero. La Sí, ciudad la en ciudad, Guerrero, sí, sí, sí. sí. Me gané una Saludos. competencia, una competencia una vez de atletismo ahí. Por eso me confundo. Pero Arcelia González y Francisco Romero, y dentro de poco se incorporarán también Miguel Ruiz y nuestro invitado Carlos Vega. Bueno, el tema del día de hoy está relacionado precisamente con esta noticia de que Irapuato se encuentra entre las 5 ciudades más peligrosas del mundo, la cuarta ciudad, y bueno, y otras ciudades del estado de Guanajuato también están en la misma situación. Obviamente, siempre desde el punto de vista de la política y los responsables de la misma, aparece como si fuera una conspiración y cosas así. Entonces, bueno, el estudio es contundente y la pregunta aparentemente es simple, pero tiene que llevar a un análisis profundo. Pero bueno, les preguntaría a mis compañeros de la mesa de debate, ¿qué opinan? ¿Está exagerada esta noticia o qué está pasando realmente en Irapuato y en el estado? Arcelia, por favor. Sí, muchas gracias, muy buenas noches, con el gusto de saludarlos y de saludar a todos los que nos ven y opinan y pedirles que también nos hagan favor de saber sus opiniones, porque bueno, esto que vive inusitadamente Irapuato ya desde algunos años, desafortunadamente el aumento de la violencia pues no ha cesado. Eh, Pese a que tenemos dos grandes, parece, fortalezas, la zona y la región militar, la violencia dentro de la ciudad, en las colonias populares, en las comunidades, y vaya, en las colonias en general, porque no hay una zona en la que podamos decir que no existe tal, se ha acrecentado. Y el tema no solamente es de los robos comunes o de los delitos comunes, el orden común que les llamamos, aquellos pues, que el robo, con violencia ya, incluso con más violencia de la que se pudiera esperar en algunos tipos de delitos, y esto aunado con la violencia que ya está involucrada con el tema del crimen organizado. No sé qué ha pasado en Irapuato, qué hemos dejado de hacer o qué han dejado de hacer las autoridades, que esto pareciera no tener fin. Y un tema importante es que incluso durante la pandemia, incluso durante esto que hemos vivido, un citado de encerramiento y confinamiento, en donde no ha habido actividad económica generalizada, sí ha aumentado con gran, es decir, con Magnitud. gran preocupación y sin detenimiento el tema de la violencia en nuestro estado y en nuestro municipio. Por supuesto que nos preocupa, aquí vivimos, convivimos, y lo que pareciera que iba a disminuir por el hecho del confinamiento, al contrario, ha sido el índice para arriba. Preocupar a las autoridades, yo estoy segura que están. Eh, Aquí, en el tema de Guanajuato, debe de haber una coordinación que no es específicamente de esta administración, una coordinación con el orden federal que debe seguirse, federación, estado, municipio, y las estrategias que se han venido discutiendo, que si mandos únicos, que si viene la Guardia Nacional, que si el propio ejército tiene atribuciones para inmiscuirse, perdón. Ha habido distintas voces que han optado por distintas vías, y pareciera que hasta el momento no ha habido algo que pueda calmar el asunto en el municipio y en el corredor industrial, en el estado en lo general. Entonces, creo que ¿qué ha faltado? Yo creo que, y eso se ha quejado de mucho el Estado en el tema de el poco acompañamiento que han tenido de parte de la Federación. Debemos de decir que hay ciertos delitos que son perseguidos por el ámbito federal, crimen organizado y muchos más, que tienen que ver, inmiscuidos con otros, tienen efectivamente su atribución en el ámbito federal y no en el municipal o en el estatal. Entonces, lo que sí es que la población en general no está totalmente informada, es decir, si existe algo que implique
incluso el riesgo de la propia vida o del patrimonio, lo primero que hacemos es hablar a lo más cercano, que es lo municipal, sin importar si hay atribuciones, en la población general no sabe, son atribuciones del ámbito federal, estatal o municipal. Entonces, falta yo creo que la estrategia, la coordinación y esta preocupación que pareciera no tiene fin con el tema de la inusitada violencia que vivimos en nuestro municipio y en nuestro estado. Y debemos decir, no es exclusivo, tenemos también muchos de este tipo de problemas en otros estados, generalizado, es decir, a todo el país. No ha podido contenerlo, la federación así recibió un país y a 10 y tantos meses, 18 por ahí, no ha habido contención tampoco. Entonces, bueno, esa es una realidad que desafortunadamente hoy nos ocupa y nos preocupa nos tiene incluso algunos hasta en confinamiento, más allá del tema de salud, ¿no? El tema de salir con medidas de seguridad, de no estar seguros, si vemos que hubo algo, ya tenemos que estar atentos a la informativa como población de qué está pasando en ciertas áreas, inclusive salir de noche, lo que era tan común y normal en un municipio como Irapuato, que sostenía su estado de paz, que sostenía su estado de progreso, y que además es un estado económicamente activo y muy importante para el resto de la República. Ese sería mi comentario primero. Sí, gracias, Arcelia. De acuerdo con esto, pero esto no es nuevo. Yo hace como 2 años y medio fui a un foro precisamente sobre la cuestión de seguridad, y bueno, fueron de muchas colonias, fue en un hotel, estaban analizando la problemática, y de muchas colonias se reportaban de 3, 4 robos y cuestiones violentas por semana que tenían que ver con el ámbito municipal. Esto viene ya de muy lejos, y las balaceras hasta fuera de las iglesias, y bueno, cada semana se escucha cuando menos 1 o 2. Entonces, toda esta situación no es nueva, y sí implica forzosamente no solamente los aspectos federales, sino también los locales. Sí, claro. ¿Tú tienes la misma percepción, Arcelia? Sí, no, bueno, yo decía de los delitos del orden común, que ya son incluso más violentos. O sea, sí vemos el tema federal con otros tantos, pero también el índice que ha subido de los delitos en común tienen la reserva el municipio y el estado. Por supuesto que sí. Yo creo que ha habido alguna falla en el tema social y de prevención que no han podido las autoridades, por lo menos, si no erradicar, contener. Y lo tenemos a la vista, ¿no? Diario en las noticias, desafortunadamente, tenemos como primeras planas las notas rojas. Y esto no podemos acostumbrarnos como sociedad, no debiéramos acostumbrarnos como sociedad. Es inadmisible, porque además la primera obligación del Estado es garantizar seguridad a sus ciudadanos. La primera obligación del Estado, hablando del Estado mexicano, hablando del municipio del Estado como tal y de la federación, la primera obligación. Y si no ha podido sostenerlo y si no ha podido garantizarlo, está fallando la función principal que tiene, de gobernar. Sí, gracias, Arcelia. Y tú, Francisco Romero, ¿cómo ves esta situación? Tú muy cerca que estás de León, de Irapuato, en general de Guanajuato, aunque ahorita no estés estrictamente aquí, pero has estado por muchísimos años muy cerca y sigues estándolo, ¿no? Sí. A ver, yo sí creo que no es una cuestión solamente como de percepciones. O sea, sí hay indicadores que se han venido como agudizando. Tú hace un momento decías que desde hace algunos años esta situación en Guanajuato se viene agravando. Por una parte, es importante tener como en cuenta esta percepción de seguridad que tiene la gente en frente a sus autoridades. Y ahí no distingue la gente si es del fuero común o del fuero federal. Hoy por hoy, dado los niveles de violencia que se suscitan en el corredor industrial o conocido como del Bajío, pues la realidad es contundente. O sea, no solamente Irapuato aparece como una de las ciudades con mayor alto índice de violencia por uno de los indicadores que es fundamental,
que es el número de delitos de homicidios cometidos en la ciudad y en este corredor. Por otra parte, tenemos pues la percepción e indicadores que te dan lo que está sucediendo en este corredor, desde Celaya hasta el mismo León, Guanajuato. Tienes una serie de delitos de alto impacto que ya no solamente es el homicidio, sino es el secuestro, la extorsión, el robo con violencia. Este tipo de delitos se han ido disparando en esta zona. Entonces, hoy por hoy, que es otro indicador como la percepción de seguridad que tiene la gente, pues encontramos que la gente se encuentra con muchísima inseguridad por lo que sucede en el Estado. Entonces, yo creo que los cambios se empiezan a formular o a entender en razón de que se admita qué es lo que está pasando. Y no es una cuestión de opinión de Francisco, es los datos de lo que está sucediendo en Guanajuato, y si a eso le sumas dos indicadores que son fundamentales como ejes para analizar la violencia y la inseguridad que hay en Guanajuato, Jorge y Arcelia. Uno, que es el nivel de impunidad que existe en el Estado y en el país. Guanajuato desde 2018 bajó en cuanto a los indicadores que medían, sí, bajó 10 puntos en cuanto a lo que es su nivel de impunidad. Es decir, aquellos delitos que son denunciados y que son llevados ante un juez, Guanajuato se ha venido agravando por los mismos, por el sistema que revisa el INEGI, ha venido evaluando cómo el Estado ha venido perdiendo puntos en cuanto hace a sus sentencias obtenidas. Entonces, sí es una situación que se agrava hoy en el Estado. Si sumas impunidad más el nivel de violencia que aparece, pues sí encontramos que hay una situación que está agudizándose, ¿no? Esto solamente en el capítulo de acceso a la justicia, ¿no? Pero también, y que yo creo que debe de ser evaluado no solamente por los órganos de poder, dígase el poder legislativo, el ejecutivo, sino que tendría que ser evaluado en un ejercicio democrático y abierto, donde los diversos grupos y sectores de la sociedad pudieran opinar si quien está al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los resultados que está dando a la ciudadanía, es la persona indicada, o ya se tendría que pensar en un relevo en la titularidad de ese órgano de procuración de justicia. Sí, antes de entrar a cuestiones más estructurales, analizar las causas profundas para no quedar algo así como en la nota roja o en la cuestión de esta situación de las ciudades más violentas. Pero yo sí veo un contraste, por ejemplo, aquí en Irapuato, cómo se ha tratado a viejitas, a señoras de 80 y tantos años porque no traen el cubrebocas, cómo la policía las trata como verdaderos delincuentes. Y no nada más es un caso, son muchos casos los que ahora ya afortunadamente se pueden documentar en internet. Y sin embargo, cuando se habla inclusive para cuestiones menores, la policía se tarda o nunca llega, o cuando llega le dan su mochada y se acaba el problema. Se acaba el problema para la policía, pero siguen haciendo escándalo o cosas así. Entonces, hay una actitud muy desigual de los cuerpos tanto de justicia como de las policías municipales, porque también se quejan mucho los residentes de las distintas rumbos de la ciudad y otros municipios del estado, de que, bueno, pues muchas veces agarran a quien está cometiendo delitos en las casas o cualquier tipo de delito y los ven en la calle 3 días después. Entonces, yo creo que esto se complica desde ese punto de vista, y si nos vamos a las raíces sociales todavía es más complicado. No sé, ¿qué nos pudieras aportar de eso, Arcelia? Sí, bueno, hemos visto cómo se desfasa el tema de justicia ahora con la pandemia, ¿no? Sí ha habido
ejemplos no buenos, en donde pareciera se están violentando, por más que exista una orden de parte de la administración. También el tema habla de garantías que nosotros que nosotros como ciudadanos debemos exigir y que la autoridad debe comprometerse en observar, que es el tema de los derechos humanos. Sí hemos visto estos malos ejemplos, supongo que debe ser una falta de adiestramiento, de explicación, en fin, que debe tener sus consecuencias. Hay una disparidad exactamente en el trato al ciudadano y en el trato diferenciado que debiera tener aquel que delinque. Sin embargo, también hay que decir que el tema de la policía en el ámbito de la violencia también ha sido sacrificada. Es decir, que sí ha habido importantes cambios, me refiero al tema de sueldos y prestaciones, pero aún no suficientes, que no han garantizado que la policía sea incorruptible, ¿no? Y que hoy podamos decir que podríamos confiar en su totalidad, pero sin embargo, ahí sí, regreso al tema principal, también el número de muertes de policías es trágico, en donde serlo aquí, ser defensor de la justicia en ese ámbito, en el municipio, pareciera ser una cuestión de vida o muerte a veces. Entonces, pues sí hay sus desfases, sí hay ejemplos contrarios, pero bueno, el tema es que los resultados no son los deseables para la población, y sí está preocupante. Hoy la población en general, los transeúntes, las mamás, los niños, los comerciantes, los profesionistas, nos puede en cualquier momento, en el rumbo a la ciudad, detener el tráfico porque hubo un hecho violento, o detener el tráfico o quedarnos apanicados en algún asunto de este tipo. O sea, ya estamos incluso hasta desensibilizados, por así decirlo, ¿no? Si se puede decir así, o sea, ya estamos hablando del número de fallecidos o del número de homicidios, como si fueran un solo número. Entonces, creo que hay un problema de fondo que no se ha podido encontrar solución y que se sigue agravando. Yo creo que el tema de la policía es importante. Me acuerdo que una reforma, en aquel entonces me tocó a mí proponer el aumento de penas en el caso, por ejemplo, de los administradores de justicia en el tema del derecho penal, y aunque se hizo, y por supuesto contribuyó, creo que no ha sido suficiente. El tema del aumento de penas no es suficiente, ni es la solución para un tema y ahí me tomo el comentario de Francisco Romero, que es el de impunidad. Si yo le pongo 40 años a un delito, pero no tengo un solo detenido, yo le puedo poner 100 años, cadena perpetua, y el tema sigue siendo una impunidad terrible que permite al delincuente seguir haciendo esta actividad. Entonces, creo que sí tiene que ver con un orden multifactorial de autoridades de los 3 órdenes de gobierno y de las 3, y también de los 3 poderes en el Estado, que en conjunto pudieran lograr un detenimiento de esta violencia que tanto nos aqueja a la población en Guanajuato, ¿no? Sí, gracias. Francisco, tal parece que siempre desde arriba, primero dicen que tienen otros datos, el presidente municipal aquí siempre sale con eso como si nunca pasara nada. Dijo que antes de la pandemia, que las personas no salíamos por el frío, lo que decía hace rato Arcelia, no, es que los irapuatenses no salen por el frío. Pues ¿cuál frío? Es por toda esta situación tan grave, y mucha gente que me habla y a conocidos que quiere venir aquí, lo primero que pregunta, oye, ¿puedo, qué tan grave? Mejor no voy a Irapuato, a tal reunión, a tal situación, porque sí es grave, pero los de arriba siempre eluden esto, y siempre dicen que las responsabilidades son de otros lados y no toman su responsabilidad. ¿Tú cómo verías esto? No, yo sí creo que hay una responsabilidad muy diferenciada, y creo que una cosa es el discurso que dan ante los medios y otra cosa es el actuar. Y sí creo que en el actuar las instancias municipales o estatales se han hecho a un lado de lo que es su responsabilidad.
partiendo desde la misma capacitación y profesionalismo de los cuerpos policíacos, los recursos, con qué criterios se va buscando perfeccionar la actuación de un ministerio público. No es posible que tenga, perdón, que tengamos un sistema de justicia penal cuya reforma se tardó muchísimo en implementarse, sin embargo se apostaba a salvaguardar las garantías del debido proceso y una defensa debida, darle un lugar a la víctima dentro del proceso, y sin embargo ese acceso a la justicia que está contenido en nuestra Constitución no llega, Jorge. Entonces, y tiene que ver no solamente con la capacitación y profesionalización, sino con el perfil, ¿no? La expresión más próxima de la ciudadanía es la presencia de un policía. Tu servidor colaboró durante muchos años en la capacitación a los cuerpos policías de Irapuato. Entonces, y hoy por hoy te puedo decir que se dejó de lado mucho del interés que había del perfil profesional de los policías. Ahora, súmale como toda esta crisis que hay. Hoy por hoy tenemos una Guardia Nacional que está entrando a sustituir a los cuerpos policíacos porque no hay capacidad de respuesta. Y no es solamente una capacidad de fuego, sino es una capacidad de profesionalismo y capacidad de respuesta y reacción de los cuerpos policíacos. Por eso hoy se ven tan rebasados con fenómenos tan presentes ahí en el corredor industrial, como es el huachicoleo, el tráfico de personas, la extorsión a los migrantes. O sea, ese tipo de delitos que hoy están tan presentes en este corredor industrial, el gobierno estatal se demuestra toda su incapacidad y lo único que hace es culpar al gobierno federal. O sea, veamos cómo el gobierno federal también cayó en una provocación muy absurda de decir, es que el Estado no puede, vamos a promover la desaparición de poderes. O sea, después de que hay responsabilidad tanto de la Federación como del Estado, a estas problemáticas tan específicas, tan reales, o sea, no es posible hoy por hoy que el escenario del Estado sea el conflicto de enfrentamiento entre grupos de la delincuencia. ¿Dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la capacidad de la Guardia Nacional o de los cuerpos policíacos que no han podido frenar, o sea, ya no digamos combatir, frenar el nivel de libertad de actuación con la que se mueven estos grupos? O sea, no es posible que en León, la ciudad que es como más emblemática del Estado y que en cuanto a su desarrollo económico, hoy por hoy sigan ocurriendo ejecuciones sumarias de manera sistemática en las colonias populares, y las áreas policíacas y de procuración de justicia no pudieron, tuvieron que darle a la Guardia Nacional la encomienda del recorrido en la ciudad. Entonces, sí hay una incapacidad seria hoy, tanto del gobierno estatal y local, para admitir el nivel de violencia que se enfrenta, pero también hay una falta de colaboración y capacidad del gobierno federal para responder a la problemática que hoy se vive en el Estado. Perfecto, pues vamos a un corte y regresamos para seguir tratando el tema. Esperemos que también nuestros otros compañeros se puedan incorporar. A veces hay algunos problemas de internet, pero por lo pronto seguimos nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, amigas y amigos, pues estamos de regreso analizando el tema que está relacionado con que si Irapuato es una de las ciudades más violentas del mundo, y estamos viendo pues los niveles, desgraciadamente, de violencia a la que hemos llegado. Y bueno, en este sentido, bueno, una cosa son todos estos efectos, pero obviamente hay causas estructurales, políticas, económicas, sociales, culturales, de todo el tipo. Y bueno,
quedarse nada más en esta cuestión de que los jóvenes están actuando mal o algunas personas están actuando mal. Bueno, sí es un hecho y es un hecho que hay que combatir y que hay que buscar que se revierta la situación, pero mientras las causas más profundas se encuentren ahí y las ignoremos como sociedad, pues obviamente todo este aspecto no se va a poder detener, por más que se puedan reivindicar algunos o que los saquen de la jugada o lo que sea. Pues si somos una sociedad que queremos ser moderna y bueno, si se dice demagógicamente que Guanajuato es fortaleza y que es orgullo, entonces tendría que actuar en estos aspectos tan sensibles de una manera social profunda que lleve precisamente a una solución de largo plazo y que revierta las situaciones, pero vemos que está pasando todo lo contrario. ¿Cuáles serían esas causas estructurales que tenemos? Y bueno, esto no está pasando nada más en México, está pasando en el mundo y estamos viviendo una época también muy interesante que puede contribuir arrasando muchas de estas organizaciones políticas y situaciones sociales y económicas y racistas, puede llevarnos a un caos mayor o nos puede llevar a una transformación que sí vaya mejorando al mundo. ¿Qué opinan? A ver, dentro de lo que son como las causas estructurales, bueno, algunos aspectos de educación y salud que me gustaría como abordar. Tiene que ver, el tema de salud, me tocó encabezar un programa a nivel estatal sobre la promoción de los derechos humanos de niños y niñas en Guanajuato. Entonces, con ese conocimiento puedo compartir lo siguiente. Si bien Guanajuato recientemente en las últimas 2 administraciones tuvo un impulso fuerte a la parte educativa y sobre todo en la parte de técnica, esto no puede soslayar una realidad contundente que se vive en el Estado. ¿Cuál es? Que hoy por hoy las expectativas y alternativas con las cuales que se ofrece a los jóvenes, niños y niñas, no están respondiendo a las necesidades y a las problemáticas que se viven en sus familias. Cuando estuvimos trabajando en las secundarias oficiales, tanto en este corredor, nos dimos el alto índice de deserciones educativas que tenían la niñez en su edad intermedia y que no tenían alternativas para decir, oye, sí voy a poder atender a unas necesidades, a mis expectativas o un nivel de problemática. Más aún, para aquella población que vivían en colonias populares, que vivían en colonias con un alto índice de violencia, las expectativas se iban reduciendo, Jorge. Entonces, no es solamente una población en pobreza, sino es cómo se van reduciendo sus espacios de acceder a formación, educación, para que, y alternativas, no solamente que le den un trabajo básico en una industria maquiladora o en una empresa armadora, sino que responda a las necesidades y problemáticas que viven sus familias. Guanajuato vivió una crisis muy seria en materia de salud, donde no tuvo la capacidad de responder a la crisis de crecimiento y esta problemática que vivían los adolescentes. Guanajuato fue uno de los estados que tuvo los índices más altos de suicidio en jóvenes que se estaban suscitando en el país. De hecho, fueron datos que se buscaron de alguna manera que no se conocieran. Sin embargo, la problemática rebasó a los discursos oficiales y se tuvo que responder, pero sin embargo, siempre los programas públicos salen desde un escritorio, no recogen un diagnóstico, una situación que se viva realmente en las colonias, en esas colonias populares, donde lo único que saben hacer es meterles el uso de la fuerza. Hoy algunos centros comunitarios, pero siempre los centros comunitarios son ideas que vienen
desde los escritorios y no es un proceso de construcción con esos grupos sociales que claro que viven la problemática, pero también están deseosos que se tome en cuenta su capacidad de respuesta a estas problemáticas específicas. Ahí dejaría mi primer comentario. Ahorita, Francisco, que comentaste esto, me acuerdo de una plática que tuvimos hace unos 8 o 10 años en el que me decías que en el caso de León y en el caso de Irapuato era aterrador y en general del Estado el número de suicidios juveniles que se estaba presentando ya desde hace tiempo, y eso me llevó a la conciencia de este detalle, y sin haberlo seguido a fondo, sí he seguido viendo que esto sigue siendo un problema, igual que los feminicidios, que eso no ha parado y sigue siendo un problema muy, muy grave. Arcelia, ¿cómo ves estas causas estructurales? Sí, yo quiero decir que la experiencia personal, una de ellas efectivamente fue encontrarme con estos números y además con estas caras y con estas familias, como ya no son números, de suicidios. Un tema muy preocupante en el estado, muy preocupante en el municipio. Me ha tocado ver que incluso en las mismas colonias hay cuadras en donde hay 1 o 2 ejemplos de suicidios de hombres jóvenes que dejan a mujeres muy jóvenes ya siendo madres, incluso pues madres solteras, ¿no? Entonces, el embarazo temprano, el consumo de drogas y el abuso de drogas, es muy compleja este tipo de relación entre el consumo y la violencia, pero se ha detectado que si hay enervantes, si hay consumo, los delitos son incluso con más violencia, ¿no? El total de muertes registradas por esto, bueno, pues ha tenido su aumento importante en el municipio. Los ambientes familiares deteriorados o problemáticos, donde no hay atención, en donde no son reportadas el tema de la violencia, que ahora hablamos de violencia doméstica, antes se usaba el tema de intrafamiliar, de la violencia doméstica porque ocurre dentro y fuera de la familia, y pues aunado con el tema de violencia de género, que tan desafortunado y arraigado está en nuestra sociedad, ¿no? El tema de la deserción escolar, el tema de la educación, de la deserción escolar, en donde no haya debida atención, si un niño falta y por qué falta a la escuela, no hay ese seguimiento puntual, y las mamás y los papás que son en horario de trabajo, que los hijos van a la escuela o debieran estar en la escuela, que te dan el cuidado de los familiares, que no haya debida atención también. Eso lo vimos con mucha, muy común, con mucha frecuencia, desafortunadamente, en donde el pequeño no iba o la pequeña a atender las clases. Una sociedad menos educada es una sociedad también en un ámbito complejo de comparación, pero más violenta, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas, aunadas a otras, los porcentajes son muy altos, inclusive, si nos vamos al tema más a fondo, pues está el tema de falta de oportunidades laborales, ahorita que estamos viendo el tema de la pandemia, como la desocupación va a estar en sus índices más altos en lo que va del segundo semestre de este año a finales, y aunque ha habido algún tema, sobre todo el tema del Estado, donde que se está contratando deuda pública, que se van a dedicar al tema de la inversión y al empleo, sí me parece que esto puede generar un aumento de violencia en los municipios que ya sufrimos de altas densidades. Y una cosa que hemos platicado aquí también al interior, que es la participación ciudadana, que nosotros lo hacemos al alzar la voz y al decir que, pero hay poca participación ciudadana realmente. Se queja en lo corto, pero ahora que hay que participar y que involucrarse en las tareas como sociedad, involucrarse al gobierno, tampoco se ve tan activo. Y creo que eso, yo creo al final, y que me ha tocado pues caminar a las colonias y ver comunidades, creo que al final es una especie de separación del Estado y el ciudadano. Se ha dejado de ver el Estado al ciudadano como tal, ha dejado de ver la problemática individual para quizá enfocarse en otro tipo de aspectos o de índices sin lograr llegar al fondo de la problemática. Nosotros hablamos aquí de muchas, puede haber otros múltiples factores, pero creo que estos han sido los más olvidados y que hoy tenemos como consecuencia la grave
el grave índice y la grave situación que vivimos, que hoy no nos permite tener movilidad en paz y, y economía en paz, y educación en paz, lo que nosotros hacíamos habitualmente en Irapuato, quienes somos de aquí, de Guanajuato, quienes somos oriundos, en donde se ha modificado nuestra realidad de manera de 180 grados y que hoy no nos permite tener un municipio como lo solíamos vivir en paz. Entonces, creo que algo en contribución hay de lo que en lo particular pude constatar, y además, pues lo que leemos, lo que vemos, y lo que, como en estos foros, se platica. Sí, gracias. Yo creo que se han dicho por ambos cosas bastante interesantes. A mí cuando hicimos programas que tiene que ver con el proyecto para el plan para salir de esta situación de la pandemia del estado de Guanajuato, que me parece verdaderamente demagógico, es mi opinión, y cuando presumen que hay un 43% de pobreza, yo no sé si tenga eso presunción después de tantos años de este partido en el poder. Y bueno, y después lo que ha estado sucediendo, que realmente la gente se sigue quejando y sigue estando con la problemática y que no reciben los supuestos apoyos, y que pues las miserias que a veces les dan de 500 o 1,000 pesos, obligando a trabajadores de las distintas ramas públicas a que vayan sin preparación, arriesgándolos hasta que los linchen porque van a ofrecer migajes, y la gente piensa en algunas colonias que les quieren inyectar el virus o cosas así. A veces no aceptan esas dádivas miserables de 500 o 1,000 pesos que no los van a sacar de la problemática, pero que a los propios trabajadores municipales los ponen en graves contradicciones. Además los mandan sin protección ni nada por el estilo. Entonces, resulta pues toda una situación más compleja. Es muy fácil, Francisco, criminalizar pues en un momento dado o decir, bueno, estas personas no entienden que les quieren, que aunque sean migajas, algo se les quiere dar. Es muy fácil criminalizar y echarles la culpa cuando la responsabilidad y los que se lavan las manos están totalmente arriba y son los que manejan con demagogia. Y bueno, y hablaba Arcelia de esta cuestión del desempleo, pero yo agregaría también dentro de esa misma línea correcta, bueno, el trabajo precario que se da en Guanajuato. Hubo, supe como presidente del Colegio de Ingenieros, una reunión que hubo entre autoridades laborales y económicas de Guanajuato, en que una empresa la llamaron por la cuestión de los salarios, una empresa fuerte transnacional que se puso aquí. Entonces la empresa llegó un poco disculpándose, diciendo que los salarios eran muy bajos, y las autoridades gubernamentales dijeron no, que al contrario, que tenía que bajar los salarios porque entonces pues los demás trabajadores iban a querer condiciones similares. Entonces todo esto de la precarización del trabajo es muy grande, pero lo más fácil desde arriba resulta criminalizar, y muchas veces resulta un gran negocio. ¿Tú cómo ves, Francisco, toda esta cuestión de la criminalización y las causas verdaderamente de fondo y la demagogia de los gobiernos? En este caso el estatal, pero también el federal, ¿no? Sí, mira, son temas que tienen que ver con una política pública y tienen que ver con el enfoque que se van promoviendo tales acciones de gobierno. ¿A qué me refiero? No es solamente decir estamos combatiendo o no la pobreza, sino las condiciones que ofrecen laborales. Tú ahorita hablabas de cómo se va precarizando las condiciones laborales, cómo va perdiendo valor el poder adquisitivo en el Estado, y si a esto le sumas las alternativas que ofreces a grupos como los trabajadores agrícolas, que hoy dependen de una migración interna en el país, que viene desde el sur y van buscando el Bajío o algunos otros puntos del norte del país, donde son familias enteras que se están desplazando, y en el corredor industrial de Guanajuato tardaron por lo menos más de 5 años para reconocer la calidad de esos trabajadores agrícolas. Y se han tardado mucho más en atender
a estos grupos que vienen al Estado a trabajar. Me estoy refiriendo las mujeres, los niños, las niñas, o sea, las condiciones en las que vivían, en las que dormían, en las posibilidades de alimentos, realmente era una situación muy, muy, muy grave. Pero esto no es extraño. O sea, si tú ves de dónde obtiene la mano de obra el Estado, dígase del norte y de la zona de la Sierra Gorda, donde la mayoría de los trabajadores agrícolas, las condiciones que prevalecen en las que llevan sus tareas, pues realmente es una situación muy, muy difícil. Y no se diga en lo que está pasando en ciudades como León, Guanajuato, donde basta ir a las colonias que están en la periferia y ves que cómo se van cerrando las alternativas para esas familias, esos grupos sociales. Entonces, y tiene que ver propiamente con el enfoque que se promueven los derechos económicos, sociales y culturales. Hay una lógica muy clara de administración bajo la lógica de muy selectiva, muy arbitraria. Entonces no se entiende que tengas que atender a la población, grupos minoritarios como las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad o los grupos migrantes que están buscando llegar a los Estados Unidos, o a sectores tan mayoritarios como la situación de las mujeres, porque hoy por hoy en el país se está viviendo tal nivel de violencia dentro de nuestros hogares, no obstante que se han hecho foros, se ha avanzado muchísimo en políticas públicas, en marcos jurídicos, y sin embargo, ni siquiera las mejores activistas o feministas han podido entender por qué se ha estado agudizando la violencia. Y tiene que ver por un marcado desequilibrio en las que den a los grupos y sectores mayoritarios o grupos minoritarios la posibilidad de acceder a sus derechos. Esto no va a cambiar, esto más bien la inequidad en la distribución de la riqueza va exacerbando las condiciones de violencia, Jorge. Entonces, ¿cómo van a escuchar las autoridades de un municipio a quien vive en una colonia de la periferia con niveles de violencia si no tienen un enfoque de reconocer sus derechos y su dignidad? O sea, pero también verlo con un enfoque de derechos humanos. Mientras no se promueva esta igualdad y para acceder en condiciones a los derechos, la inequidad y la injusta distribución de la riqueza se va a ver justificada, ¿no? Sí, gracias, Francisco. Con esto que dice Arcelia, con esto que decía Francisco, entendí de una manera atinada la cuestión de como que a ciertos grupos de poder, inclusive económico, y a los grupos industriales, estamos viendo lo que está pasando con la obligación de que entren a los caldos de cultivo de la pandemia los trabajadores de la maquila, no solo en Guanajuato, en la frontera norte, como que les conviene una administración de la miseria, no solamente por cuestiones electoreras y de votos, sino como una contención y dominio social. Entonces, no sé tú cómo veas esto, y bueno, y pensando ya, ¿cuáles podrían ser posibles soluciones? Que lo económico pasa de manera directa en una gran primera instancia, y no solamente criminalizar o decir que los pobres son pobres porque quieren. Sí, no, qué peligroso. Bueno, digo, en el discurso, me parece que en el discurso y en la política pública, el hecho de decir, de polarizar, yo creo que no contribuye al tema de la paz en el municipio, en el estado y en el país. Me parece que hace poco, digo, además del tema de la pobreza y la distribución del ingreso y otras, estaba leyendo precisamente un artículo hoy, si no me equivoco, de Enrique de la Madrid, sobre el tema de la clase media y cómo avanzó la clase media en estos últimos años en México.
incluso sobrepasando el tema de pobreza. Somos un país, por así decirlo, casi en su 60% de clase media. ¿Qué quiere decir? Que la clase media puede, además de tener acceso a ciertos ciertos proveedores o cierto estatus de bienestar o de contribución a la alimentación, al vestido, al patrimonio, también aspira, la clase media aspira a que, pues entonces es una clase media en donde está descansada en que ya tiene lo primordial para subsistir, puede entonces sí aspirar a tener una sociedad más justa, a tener una sociedad más equitativa o equitativa, a poder incursionar en el tema del aparato gubernamental, a poder lograr o fomentar empresa o empleo, en fin. Entonces habla de esto que nosotros como sociedad pudiéramos aspirar, ¿no? Pero todavía tenemos, como bien lo dijo Francisco, una parte importante que sigue en la pobreza y que es vulnerable. La vulnerabilidad tiene que ver con la falta de educación, de incentivos y de estar con la angustia de lo primero, de lo primordial, que es la subsistencia, el alimento y el vestido, el patrimonio, la casa, el techo. Entonces, yo creo que sí, como sociedad, como gobierno, como México, como país, algo ha faltado, aunque íbamos muy encaminados al tema, nos hemos retrasado, porque además aquí podemos poner temas de corrupción, de ilegalidad, de impunidad y de otras tantas que no han permitido, que nos han estorbado tanto, que no han permitido que este país pueda solventar este tema. Yo creo que hay que incentivar cambios socioculturales con políticas públicas y con objetivos muy claros. Yo hablé al principio de educación, me parece que yo soy enamorada de la educación, que es la clave fundamental para lograr que podamos pasar el tema de violencia. ¿Cómo? Yo creo que sí falta el cómo, porque decir educación, pero sí que todos tengan acceso a, seamos un pueblo mucho más educado en este razonamiento que nos permite decir qué queremos, que si ya uno empieza a profundizar, ¿qué colonia quisiera vivir en la inseguridad? Sería como absurdo, ¿no? ¿Qué casa quiere vivir en la inseguridad? Es el absurdo. ¿Qué casa quiere vivir en la violencia como núcleo? Entonces, ¿qué te otorga esto? Pues la conciencia, la educación, la libertad, el saber que que tenemos garantías, que tenemos derechos humanos y que debemos promulgar para que se nos sean respetados, y que el primero obligado es el Estado. Entonces, yo creo que este es un tema muy sensible, de muchos factores, de análisis, pero que tienen que llevar al ámbito de lo activo, y que quienes pueden hacerlo son los que crean políticas públicas, los que tienen presupuesto y los que generan directrices. Y sería un desperdicio, es un desperdicio y la falta grave que no estuvieran haciendo eso en cada uno de sus ámbitos, quienes hoy dirigen, ¿no? Los ejecutivos, acompañados pues de los otros poderes. Pero sí es importante pues, rediseñar políticas públicas, rediseñar presupuestos, irnos a la persona, incentivar, sí, el empleo. Decían, bueno, pues es que yo creo que eso también tiene que ver con la educación. Un obrero que sepa a qué tiene derecho, que se esfuerza y que habla y que alza la voz y que puede llegar a un entendimiento incluso con el patrón o con la población, de obreros también, y así sucesivamente, ya no hablando de sindicatos, estoy hablando de educación, no de sindicatos, porque entonces llegamos otra vez, sí a la defensa, pero a otro tipo de cuestiones políticas y demás. Yo creo que sí debemos voltear a ver al Estado como el eje de educación, de política que permita transformar y incentivar y lograr esto, pero además ya urge, o sea, en Irapuato es un tema de ahorita para ahorita, de urge en Guanajuato y de urge en México. Yo veo con preocupación, soy mamá, y veo con preocupación a mis hijos en lo que vivimos y en lo que nosotros vivimos como juventud y en los que ellos están viviendo ahora en un municipio como Irapuato y en un estado como Guanajuato y en un país como México. Por supuesto que el tema nos preocupa muchísimo y tener como expectativa el salirte de tu país es realmente lamentable, ¿no? Un país en el que debemos de tener aquí a los jóvenes generando empleo, generando
generando trabajo, generando educación, generando ideas, generando voces. Y bueno, ya me sobrepasé en mi tiempo, pero bueno, ese es en el sentido a lo que pienso. Pero hay cosas, sugerencias que están siendo importantes que llevan a reflexiones y que abren el debate en varios caminos. Ahorita, quizás me acuerdo de una vez que casi niño, ya un poco adolescente, me llamó la atención que fui a visitar a un amigo, un conocido, en una mueblería que a su vez se había hecho amigo del policía del crucero porque estaba enfrente y luego le pedía agua y le dijo, oye, ¿por qué no arreglan este desorden, este caos del semáforo? Dijo, pues ¿cómo lo vamos a arreglar si ahí está el negocio? Le dijo. Entonces, hay a quien le conviene el desorden social y quien le conviene la violencia y se colude también en este sentido porque se vuelve un negocio. Y bueno, también tú has defendido correctamente la cuestión de los aspectos legales, jurídicos de derecho. Y bueno, cuando los trabajadores, por ejemplo, están defendidos, como en este caso de Susana Prieto Terrazas, que es un caso muy grave que le encarcelan porque está defendiendo los derechos de los trabajadores en la maquila, porque van más de 120 trabajadores muertos en un solo lugar y está creciendo y le inventan penas. Claro que hay mucha movilización hasta internacional para rescatarla y esperemos que pronto salga de la cárcel porque es injusto, pero entonces hay varios tipos de paz. Hay desde las que se impone desde la represión, la paz de los sepulcros que cállense y no digan nada para que nosotros sigamos manejando el estado de desorden, o una paz que realmente va a llevar a que nuestros hijos puedan en un momento dado realmente salir a la calle y disfrutar y que no sea el frío el que no nos deje salir. Ya las luchas por el racismo, que ya son mundiales, ya no nada más son de Estados Unidos, están demostrando cómo todavía va a cambiar más esto, porque apenas empieza. Entonces, y por otro lado, yo diría también, la clase media, si hay una clase media muy progresista, muy consciente, muy avanzada, pero hay una que se vuelve muy, muy egoísta y como ya llegó muchas veces por el sacrificio de sus padres y todo, ellos después ya se olvida de los demás y que muchas veces estuvo en escuelas públicas y que gracias a eso pudo lograr esos niveles afortunadamente, pero se olvida entonces de los que no han podido lograrlo. ¿Tú cómo ves esta situación, Francisco? Es algo que por fortuna va evolucionando. Si bien es cierto, las realidades hoy que se viven en nuestro país y en los diversos grupos sociales, donde vemos a una clase social media que tiende a cerrar sus espacios de información, a mí me llamaba mucho la atención y me preocupaba cuando daba clases en Libero en León. Me decían algunas chicas, es que este tipo de análisis y de notas, mi mamá me ha dicho que no lo haga porque eso no me hace bien ni yo puedo ayudar en ello. Sin embargo, hoy encontramos que el acceder a información, tener espacios que muchos años se fueron cerrando de información y espacios de debate, eso era lo que permitía que se alinearan como las cosas en razón de las clases sociales. Pero hoy, por fortuna, el acceder a espacios de información permite que las personas sean más crítica, más pensante y en su caso pueda tener una participación muy activa, ¿no? En ese sentido... Está cortando un poquito. ¿Escuchas, Francisco? Sí. Bueno, sí, se escucha. Entonces, yo sí creo que vivimos la oportunidad de un cambio, de la posibilidad de acceder a un proceso transitorio en la medida de que la sociedad, de que las generaciones que vienen representando los elementos de cambio en el aquí y el ahora puedan hacer suyo el proceso democratizador. O sea, durante mucho tiempo, en América Latina lo que dominaba era, a la gente lo que quería era tener trabajo, salud y vivienda. El tema democrático, el tema de la participación, quedaba como en un segundo nivel, según algunos estudios que se hicieron por parte del PNUD. Sin embargo, hoy, frente a todo lo que se piense,
encontramos a universitarios muy atentos a lo que pasa, muy deseosos de la discusión, y creo que eso va a favorecer un cambio en Guanajuato. A mí me tocó participar en salones de clase, en foros estatales, donde si le das el foro, la palabra y la capacidad de construir una propuesta a las y los jóvenes, se pueden formular realmente políticas con un enfoque en derechos humanos, pero sobre todo con una visión más democrática, que no dependa de un partido que se diga nosotros sí somos el cambio, sino ir más allá incluso de un proceso electoral, donde no es el color. El error que nos han vendido los partidos políticos es que el cambio está en el color de un partido, cuando vemos que repiten las políticas neoliberales y las mismas prácticas gubernamentales de meramente administración. Sin embargo, aquellos gobiernos donde se abren a la participación ciudadana, eso sí ha constituido un reto, porque los cambios no se dan por decreto, pero sí la oportunidad de construir otros medios y otros recursos para hacer política pública. Sí, para ir concluyendo, yo creo que sí es muy importante la participación, la organización y la presión de la gente. Claro, mientras más organizado y mientras no en un momento dado se pierda la atención de las protestas, porque por ahí algunos pagados y otros que no tienen muy clara la conciencia porque están luchando, desvían la atención, pero sí, la presión. Yo diría, estudiando aquí en nuestro estado, estudiando la sección de la política en México, yo creo que para que Irapuato salga de esta situación, que es finalmente lo importante de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, y nuestro estado también, con muchas ciudades en ese tenor, yo estoy seguro que no van a ser estas autoridades municipales porque tienen una postura muy clasista en favor de un grupo minoritario. Yo sé que no lo van a hacer y ya lo han demostrado con este porcentaje de pobreza. Yo no sé ustedes qué opinen. ¿Cómo podemos salir realmente de esta situación de ser la cuarta ciudad más peligrosa del mundo? Arce, por favor, para ir concluyendo. Bueno, sí. La verdad es que tienen muy poco tiempo las administraciones y aunque hay algunas que les ha tocado repetir, como en este caso, donde tienen la oportunidad, no solo de 3 años, que realmente se van volando 3 años, sino de implementar políticas públicas que duren un trienio más. Yo creo que la población está esperando mejores resultados. Dicen que llegan a aprender, que entonces el segundo año ya están ejecutando y el tercero ya se van. Aquí hubo más oportunidad. Y entre más oportunidad, la verdad es que los resultados en el tema de violencia han sido los deseados. Los vivimos, ni siquiera es percepción, es decir, no solamente percepción, basados en hechos, basados en números y la percepción de la población, en donde se siente menos segura, donde ya no puede caminar en la calle, en donde ya a altas horas de la noche los negocios ya están cerrados, ni siquiera con tema de pandemia. Y pues esto, por supuesto, tiene su impacto económico, su impacto social, su impacto anímico y finalmente de bienestar de la sociedad. Yo no sé si hoy pudiéramos preguntarle a los irapuatenses cómo se sienten, cuál sería la primera respuesta. Lo que sí es que hoy los ciudadanos de manera general no han visto a los partidos políticos, y ahí considero, o no sé si los partidos o Oaxaca que traen, una respuesta a la problemática social que tienen los municipios. Vaya, ninguno, ¿no? Dice que voltean a la federación y voltean a sus casas, y la diferencia, aunque pareciera abismal, da igual de incertidumbre. Los resultados a la vista no lo son, ni a nivel federal ni a nivel municipal. Entonces, este desconcierto, por supuesto, aunado a otros, hoy hablamos de un tema de salud pública y estaremos hablando en 3 meses del impacto en el desempleo y en la recesión que ya se siente económica y que debe de haber soluciones concisas y profundas y rápidas. El año que entra es un año electivo. Nosotros empezamos en septiembre con el año, con restricciones de año electoral y hoy pareciera que
que no estamos enfocados en ello, que los problemas están sobrepasados, que quien sean valientes en enfrentar la problemática que hoy está sosteniendo el municipio, parece un acto hasta heroico, ¿no? Porque no solamente es cuestión de ganas, hay que tener un plan implementado que permita soluciones. Y yo creo que la ciudadanía debe estar mucho más informada, la ciudadanía debe ser más involucrada, la participación ciudadana tiene que venir, y nos encanta hablar de políticas públicas, pero sí de veras es el involucramiento de la sociedad para generar política pública. ¿Qué es política pública? Las directrices de gobierno. ¿Qué estás haciendo en seguridad? ¿Qué te propongo? ¿Y cómo te voy a evaluar? Los observatorios ciudadanos, los colegios, las asociaciones que son organizadas, pero también, como bien dicen, no es solamente, ¿no? Hay gente que no tiene acceso a esto y que es a la que hay que llegar también, y que son colonias con una problemática social muy compleja, ¿eh? Si uno se va al sur de la ciudad, al sur del municipio, encuentra una realidad que agobia. Y esto, en sensibilidad, no puede ser permitido, ¿no? No puede ser permitido por quienes inclusive tenemos oportunidad de hablar. Entonces, sí, me parece que ya me parece difícil que en un año y con esto que vivimos hoy se pueda remontar, que es muy deseable, pero que se pueda remontar, por lo menos contener el tema de la violencia. Yo di algunos puntos del tema de la prevención y me faltó uno importante, la incorporación social o reinserción social de quienes han delinquido y que salen, dicen que son escuelas de crimen, ¿no? Que salen peor a sus áreas sociales. Y esto pasa mucho porque dicen reincidencia inclusive. Hay veces que ni llegan a reincidencia, ¿eh? Hay veces que ni siquiera se tiene una sentencia, ¿no? Se cumplimenta, agarran al delincuente y ni siquiera es reincidente. Es que ya reincidente, lo han agarrado 4 veces, pues sí, pero de eso no tiene una sola sentencia en contra. Entonces, la ilegalidad... Muy bien, pues amigas, disculpen ese pequeño problema técnico, estaba dando sus conclusiones interesantes Arcelia. Francisco, retomas por favor esto de la reinserción social y tus conclusiones. Irapuato, ¿qué hacer para que Irapuato deje de ser la cuarta ciudad más violenta del mundo? Claro que no es una fórmula mágica, ¿no? Pero sí, ¿qué caminos, qué derroteros habría que seguir? Claro que sí. Mira, tiene que ver principalmente con algunas prácticas y todavía políticas que se siguen en el sistema carcelario en el país, dominando la vieja escuela punitiva y represiva. Por más que se avancen en ideas de una justicia arriba, sin embargo, nuestro sistema de justicia carcelario y penitenciario se basa en que la persona que es privada de su libertad cumpla una sanción y una pena, y además al salir de cárcel no hay una alternativa de la reinserción. Es decir, ¿cómo vamos a invertir para que aquella persona pueda integrarse socialmente y lo haga como un elemento activo de la sociedad? Para mucha gente que se queda con la idea del castigo severo, dirá, no, es que ¿para qué vamos a invertir? Si ya gastamos mucho dinero él en la cárcel, ¿para qué mantenerlo en la cárcel? Y además, invertir en cómo lo vamos a atender en su proceso de salida. No es una visión simplista sobre venganza, sobre conducta a reprimir lo que nos da la justicia. Entonces, ¿qué es lo que se debe de pensar? Pensar que aquella persona que se encuentra privada de su libertad es una persona que además está vinculada con un grupo social y familiar y social que le determina al momento de salir de la cárcel una serie de condiciones que agudizan las problemáticas sociales, ¿sí? Y de justicia para toda la sociedad. ¿A qué me estoy refiriendo? Que aquella gente, en lugar de poderse incorporar en su tejido social y trabajar en él, es marginado, es estigmatizado, y entonces cuando quiere acceder a algún programa
público o alguna actividad laboral, educativa, y son señalados y se les van cerrando los espacios. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Trabajar sobre todo muchísimo en que el tema de justicia trabaje realmente el tema de la justicia restaurativa que beneficia a la víctima. Es decir, que no nos quedemos con la idea de que es el Estado el que reprime y ahí termina la justicia, sino que hubo derechos que se afectaron en la víctima que deben de ser reparados y otros que deben de ser restituidos. Eso es lo que se tiene que trabajar para que haya un equilibrio entre la persona que está en la cárcel y está juzgada y la víctima de ese delito o de ese abuso de poder. Esto no es una cuestión solamente discursiva. Hay una serie de instrumentos y mecanismos que ya incluso han sido legislados. Sin embargo, mientras sigamos con este aparato punitivo y represivo, no vamos a avanzar. Y respecto a lo que habría que hacer para que, además de esa parte, así ya muy breve, para que salga Irapuato de esta condición tan indigna, pues, y que a todos nos perjudica. Es importante atender que la cuestión de la violencia no es una cuestión que se resuelva con más policías o con más guardias nacionales o cuerpos policíacos que reprimen. Sí debe de haber una inversión fuerte en la profesionalización, en el sistema, para que se combata la impunidad. 2, pero la violencia como tal, vamos a encontrar que se revierten sus elementos de causalidad, no dándoles meramente programas asistenciales a los jóvenes. No. La construcción del cambio, el tejido social, se trabaja con la sociedad y para la sociedad. Hay experimentos muy importantes. Ahorita hace un momento hablabas tú de la cultura de la paz. La cultura de la paz atiende a las causas, pero también al motivo central de la violencia. ¿A qué se debe esto? Que sean las mismas colonias, que sea ahí donde se da el tejido social, los que vayan formulando aquellas acciones de gobierno, aquellas medidas, no solamente paliativas, sino que atiendan cuestiones de salud, cuestiones educativas, cuestiones alimentarias, para que las condiciones que propician que la violencia se vaya instalando se puedan ir revirtiendo. Y de ahí la importancia que los gobiernos entiendan que su gestión pública no es de 3 años, como decía Arcelia, sino es de la sociedad. Es la sociedad la que está planteando una problemática y que es la misma sociedad la que va a trabajar el tejido social y que pueda replantear cambios sustantivos de lo que está sucediendo en Irapuato. Muy bien, amigos, pues bueno, ya se pudo reincorporar la licenciada Arcelia González y nos está hablando algo muy interesante sobre la reinserción que ya también tomó Francisco Romero, pero queremos ver su opinión y si tiene algo más en la conclusión ya para cerrar el programa. Y muchas gracias, perdón por la interrupción. Hablábamos de la reincidencia en los delitos y hablábamos de la reinserción o reincorporación de aquel que fue delincuente a la sociedad. Entonces me parece que en este tema no hemos podido tampoco lograr que los cerezos sean caudales de hombres de bien o de paz al final, y que logren su reincorporación a la sociedad como ciudadanos de bien. Entonces creo que también se ha olvidado esta parte y volviendo al tema de lo humano, en donde la política pública, que también está diseñada con presupuesto para estos órdenes, para esta cadena de justicia que va desde la detención de los ministerios públicos, que va desde los policías, ministerios públicos, jueces, todo el aparato del Poder Judicial y que acaba en los cerezos, pues pueda ser una cadena de reincorporación, de transformación del ciudadano a la sociedad. Entonces, creo que también podría abonar el tema a la paz que tanto busca Guanajuato, a la paz que tanto busca Irapuato, y como soluciones a los próximos, decíamos, el próximo año que sea más electoral, un año importante.
Perfecto, Arcelia, pues muchas gracias y nuevamente muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en una edición más de su programa Debate. Hasta luego. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, saludos. Igualmente, gracias. hasta luego y cuídense todos, por favor.